que son las encargadas de efectuar el cifrado de toda la información. Son claves que supuestamente deberían ser imposibles de desencriptar sin tener esas claves, pero ustedes saben que existe siempre el riesgo de que las claves muy seguras puedan llegar a tardar más tiempo en ser desencriptadas. El tema es cuánto tiempo lleva, cuánto dinero requiere desencriptar una clave para ver si el beneficio se justifica. Si yo pudiera desencriptar las claves que maneja el Tesoro de Gran Bretaña, le pondría esfuerzo. Si alguien trata de desencriptar mis cuentas bancarias, le digo no se moleste. El objetivo de estos mecanismos de clave es las claves simétricas, en las cuales se intercambia una primera clave entre emisor y receptor, y el receptor a partir de ahí, ese momento, utiliza esa clave como para desencriptar los paquetes que están viajando, y esa primera clave no vuelve a pasar en ningún otro momento, salvo como herramienta de desencriptado. Es decir, es utilizada para encriptar y esa clave no viaja nunca más, como para que los mensajes sean desencriptados por el receptor, habiendo conocido la clave al principio de la comunicación, y luego esa clave no viaja nunca más. Lo estoy diciendo de una manera muy superficial, sin entrar demasiado en detalle, y se supone que una clave de 128 bits es muy difícil de desencriptar. Se dice, por ejemplo, que se llegan a 16 niveles de desencriptado para llegar a obtener la información correcta, y haciendo esfuerzos se ha llegado, en intentar hackear esas claves, se ha llegado solamente hasta el nivel 7. Lo cual, en principio, parecería que da una seguridad suficiente, porque falta un montón para llegar a desencriptar todo a través de procesos de hackeado, pero la gente que está confiada en el tema o está trabajando en el tema dice que faltaría poco esfuerzo como para poder llegar en un lapso no demasiado prolongado a desencriptar aún este tipo de claves. De vuelta, depende para qué. Para saber cuántas Coca-Colas quedan en una vending machine, en esa no se justifica dedicarle tanto esfuerzo. Por ahora es un sistema muy confiable, el sistema de encriptado basado en 128 bits. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando nosotros nos conectamos o cuando pretendemos conectarnos en una red, lo primero que tenemos que hacer es loguearnos. Lo vamos a llamar join, unirnos a una red ya existente. Ese es el primer paso, que lo vamos a ver el próximo lunes. Después va a haber una clave de red y otra clave de aplicación. Eso ya lo habíamos mencionado nosotros en la clase anterior. Entonces, los paquetes que lleguen al servidor de red, al network server, van a estar encriptados para que los reciba el servidor de red y lo desencripte, diga este paquete es para mí, me llegó bien, y después le saque el preámbulo de desencriptado y ese paquete desencriptado se lo pase al servidor de aplicación. Pero de vuelta, es un envoltorio que está encriptado también, es decir, que hay un doble nivel de encriptado. El paquete que va dirigido hacia el servidor de aplicación está encriptado con una clave, y todo ese paquete encriptado a su vez es reencriptado para que el servidor de red lo pueda llegar a tomar, transmitir hacia el servidor de aplicación. Parece un juego de palabras, pero ¿cuál es la idea? La idea es, yo puedo contratar a una empresa que se encargue de hacer de network server. Esa empresa nunca va a saber realmente lo que yo estoy transmitiendo al servidor de aplicación. ¿Por qué? Porque lo que va a estar manejando el network server va a ser un mensaje encriptado, pero que a su vez él no puede llegar a conocer el contenido en sí, sino que tiene que tener una segunda clave, también de 128 bits, que va a ser la que le va a permitir al application server poder decodificar qué es lo que estoy transmitiendo. ¿Soy claro en lo que quise decir?
De esta manera, con este doble juego de claves, puedo garantizar de que el receptor va a obtener la información que fue transmitida originariamente sin que se pueda llegar a perder información, ni capturar, ni modificar, ni hackear información en todo el proceso de transmisión y de pasaje. El network server recibe un paquete, le saca el envoltorio suyo y adentro hay otro envoltorio, hay otro paquete. Y eso se lo traspasa al application server y el application server va a ser el encargado, sí, de desencriptar y tomar la información que era el paquetito que habíamos transmitido a nosotros. La dirección es un identificador de 32 bits y es único en la red. 32 bits significa 4 giga combinaciones posibles. Está presente en cada trama de datos para saber quién es el emisor y está compartido entre el dispositivo final, el servidor de red y el servidor de aplicaciones. La idea de todo esto es trabajar con 2 claves de red, de manera que desde que sale de mi dispositivo, de mi Xdot, es decir, la plaquetita que hemos entregado, sale el paquete hasta el momento en el cual llega por ejemplo, al dashboard en el cual estoy mostrando la temperatura, no pueda llegar a ser interferido en todo el trayecto. Ni cuando estoy llegando al gateway, ni cuando estoy llegando al application server. En ningún momento la información puede llegar a ser obtenida. Entonces vamos a tener una clave de red, que esa clave de red va a ser única por cada dispositivo final, va a ser compartida entre el dispositivo final. Cuando digo dispositivo final estoy hablando del microcontrolador. Los del fondo no se copien, que se están juntando todos allá. Es el línea de grupo. ¿Sí? Es decir, allá está el application server. Decía entonces que va a ser compartida entre el dispositivo final, que va a ser nuestro Xdot, y el network server. Estamos hablando de la clave de sesión de red. Esa clave de sesión de red es compartida entre ellos, significa en algún momento cuando está todo el mundo en silencio la mando como para que la tome el network server y a partir de ahí se sepa cómo se trabaja en forma encriptada entre ellos dos. Provee integridad en la comunicación en los mensajes y también significa de que se produce un diálogo entre el dispositivo y el network server, de manera que el network server sea solamente un intermediario de la información que es la que llega al application server. El application server en la práctica puede llegar a ser, por ejemplo, vamos a mencionar algunos nombres como para familiarizarnos. En el caso particular de una aplicación muy simple, Cayenne, hay que registrarse, bueno, todo ese proceso de toma de datos. Cayenne es una aplicación muy fácil en la cual yo la puedo configurar en muy poco tiempo y puedo utilizarlo como dashboard. Dashboard vendría a ser como un pizarrón, en el cual yo puedo configurar y digo, a ver, el dispositivo final, el Xdot, me hizo un uplink de datos con esta configuración. Los primeros 2 bytes, pongo un ejemplo que no es estricto, pero como para que nos entendamos. Los primeros 2 bytes de la temperatura. Bueno, esos primeros 2 bytes los voy a poner en una pantalla en la parte superior izquierda y la ubico, esos datos, para que me aparezcan acá. Entonces, esta es una pantalla, que puede ser una pantalla en una PC, y digo, la temperatura que fueron los 2 primeros bytes me aparecen acá. Con un texto que diga temp. Los 2 bytes siguientes será la humedad. Entonces, coloco, ¿cómo te va, Diego? Coloco en otra parte 2 bytes más que son la humedad.
De esa manera puedo configurar como application server la presentación de los datos sin gran esfuerzo. Es decir, el momento en el cual arrancamos, al momento en el cual puedo empezar a presentar los datos, puede pasar arrancando desde cero, desde el Xdot y desde el embed, el entorno de desarrollo, vamos a empezar a hablar dentro de un ratito, puede llegar a tardar medio día. Después, por supuesto, puedo empezar a complejizar y llegar al nivel que yo desee de utilidad y de complejidad. Es decir, ¿cuál es el objetivo en definitiva nuestro? Es poder poner en un muy corto lapso en producción un producto basado en aplicaciones LoRa. Vamos a hacer una interrupción.